Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie bien My Stillborn. Entonces será mi esposa, así podré decir que estoy celoso. Bromeó Sor, esperando ver el habitual rubor en la mejilla de Jun, pero en cambio, Jun sorprendió con su respuesta. ¿Entonces significa que ahora te gustan los chicos más jóvenes? Sor se quedó atónito y sin palabras. Al ver su silencio, Jun sonrió. Si no sientes nada, entonces no digas más esas cosas. Dicho eso, el joven se alejó hacia Tanu, quien estaba con Maeto. El que había recibido la bofetada exhaló profundamente antes de seguirlo. Pensó que podría molestar a ese joven, como siempre, y ponerlo nervioso. Pero en cambio Jun no solo permaneció impasible, sino que incluso respondió con una expresión completamente vacía. Pisor, la voz familiar de una joven que lo llamó, hizo que Sor instintivamente pusiera los ojos en blanco y suspirara exasperado. Mientras tanto, Tano estaba allí temblando de risa. La joven de aspecto atractivo juntó las palmas en modo de saludo. Maeto simplemente la miró antes de perder el interés por completo. Aún recordaba cómo esa joven había hecho que todo el pueblo hablara mal de la familia de su hija, tanto que Sor tuvo que escapar de la ciudad a estudiar. Pizarro, ¿cuándo volviste? ¿Por qué no viniste a verme? Mali se giró para preguntarle a Sor con un tono quejoso, su pequeña y delicada mano aferrándose con fuerza a su brazo. Jun observó la cercanía entre ambos antes de darse la vuelta. Hace 2 días, estoy a punto de irme. Vamos, Pisor, quédate a disfrutar del festival conmigo. Por favor, quédate un poco más. No encuentro a mi padre y no quiero andar sola por ahí. Mal intentó conquistarlo con su dulce sonrisa, ladeando ligeramente la cabeza para parecer más lastimera. El jefe de la aldea está con el diputado. Ve a buscarlo allí. Vamos, Jun, la feria está a punto de cerrar. Sor soltó la mano de la joven sin preocuparse por la cortesía. Tomó la de Jun y lo condujo hacia el coche. Tano, sosteniendo a Maeto, lo siguió, sin que ninguno de los dos le dedicara una sonrisa. Maeto, sentada en el asiento delantero con Tano, habló de sus conocidos, compartió historias con los dos jóvenes, pero Sor permaneció en silencio, indiferente. No conocía a esas personas personalmente, así que en cambio miraba distraídamente por la ventana, observando pasar las oscuras siluetas de los árboles. Jun recordó lo que Tano le había dicho antes, palabras que le impactaron y le hicieron reflexionar sobre muchas cosas. Si no hubiera escuchado a un forastero como Thanos, ¿se habría dado cuenta de esas cosas por sí solo? ¿Había estado jugando con sus propios sentimientos todo ese tiempo? ¿De verdad creía que la felicidad que Sor deseaba en ese momento solo era la cama? ¿Quieres tomarte fotos?, preguntó Thanos después de haber recorrido Risor. Ahora estaban sentados juntos en el agua, descansando. Jun, que había estado mirando las fotos de la cámara, sintió de inmediato: claro, Pi, así puedo aprender más ángulos. Jun se acercó a Tanu y Tanu la tomó antes de ajustar el objetivo. Siguieron tomándose fotos. Por suerte era una cámara digital y no una de rollo. La tarjeta de memoria se llenaba, podían cambiarla fácilmente, ya que Tanu había traído copia de seguridad. ¿Entiendes? ¿A qué te refieres? No ha sido claro. A veces dar un paso atrás te ayuda a ver las cosas con claridad y verlo desde una perspectiva más equilibrada. Puedes abarcar el panorama completo y si el primer ángulo no funciona, busca de nuevo uno diferente. No te estanques en el mismo lugar si no te sientes mejor. Al terminar las palabras de Tano, Jun se quedó paralizado, porque ahora entendía lo que Tano realmente quería decir. Lo miró y esbozó una sonrisa. La energía de Jun era llena de calidez. No quería que ese joven sufriera por un dolor innecesario, por culpa de la terquedad de su hermano. Tano sintió lástima por saber que Jun se había enamorado de alguien como Sor. Alguien que, sin importar cuán obvios fueran sus sentimientos, no abriría su corazón y no amaría a nadie. A mí está claro, Pi, habló Jun. ¿Hablar realmente te hace bien? Tano le preguntó, y Jun se quedó en silencio. Seguro de sus propios sentimientos. Sabía que se sentía bien estando con Sor, pero los sentimientos de Sor, diferente a la perspectiva. Tano lo miró. Jun evitó esa mirada, absorto en sus pensamientos, así que Tano no dijo nada más. Deseaba con todas sus fuerzas decirle a Jun que dejara ir a Sor. Quizás no era amor, sino solo admiración o afecto. Con el tiempo, la falta de claridad de Sor lo lastimaría. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan callado? Sor sostuvo del brazo a Jun, deteniéndolo antes de que pudiera entrar a la casa. Lo apartó para hablar de la cochera. Jun se había comportado de una forma extraña.
Apenas había hablado con él. Nada, solo estoy cansado. ¿Seguro quieres que gane tu peluche? Ya basta, ni siquiera sé cómo recuperarlo. Jun abrazó al unicornio. Haré que no te lo envíe por correo. No hace falta, déjalo aquí, es menos complicado, dijo Jun. Es tuyo, así que debería estar contigo. Debes llevártelo a casa. La forma en la que Sor dijo casa hizo que Jun sonriera. Solo sintió perezosamente. Haz lo que quieras. Mientras Sor dijo algo que sorprendió a Jun. Mali es mi exnovia. Salimos del instituto, rompimos hace mucho tiempo. No hay posibilidad de que regrese con ella. Jun se giró para mirarlo frunciendo el ceño en señal de confusión. ¿Por qué me cuentas eso? Solo tenía ganas de decirlo, respondió Sor, antes de entrar primero en la casa. Él tampoco entendía bien por qué tenía que decirlo. Quizás era porque Jun parecía deprimido. Quizás le preocupaba que Jun hubiera malinterpretado todo, lo cual no sería bueno. Al llegar todos entraron en la casa. Tano estaba bebiendo un vaso de agua. Al ver que Sor seguía a Jun escaleras arriba, solo pudo esperar que Jun encontrara la manera de arreglar las cosas. Jun se quitó las prendas, preparándose para duchar. Sin perder tiempo, tiró el peluche de unicornio sobre la cama y se dirigió al baño. Pero antes de que pudiera cerrar, Sor entró. Déjame ducharme primero. Nos ducharemos juntos, así ahorramos tiempo. Ni hablar, Jun se negó. Apartó a la otra persona, pero el mayor no lo permitió. Se mantuvo firme y sonriendo, disfrutando de cómo Jun arrugaba el rostro con fastidio. Desde que Jun había regresado, había estado muy callado, absorto en sus pensamientos, y a Sor no le gustaba verlo así. ¿Qué vas a hacer? Esta es mi casa, dijo Sor. Se aferró a Jun con fuerza, como si fuera un calamar gigante. Jun intentó apartar la mirada, esquivando los besos que Sor le quería dar escondidas, pero al final no podía escapar. El hombre se acercó y le dio un mordisco. ¿Por qué hiciste eso? Ahora sí tengo una marca, gruñó Jun molesto. Entonces dúchate primero. Te voy a esperar afuera. El más joven lo fulminó con la mirada, visiblemente molesto. Sol le revolvió el cabello divertido, pero Jun lo apartó. Deja de molestarme, date prisa y vete para que pueda ducharme. Sol finalmente se retiró antes de que Jun se irritara, dejándolo. Una vez que Jun terminó, Sol se levantó y empezó a empacar las cosas. Se iba mañana, aunque su vuelo salía por la tarde, como siempre. Tano probablemente sería quien lo llevara al aeropuerto. En cuanto al unicornio de peluche, tendría que dejarlo a Tano para que lo enviara más tarde, tal como había dicho. Jun no lo subiría al avión él mismo, y las notificaciones de Lai sonaron varias veces desde el teléfono de Jun, que estaba sobre el tocador. La notificación de Lai sonó varias veces en el teléfono de Jun. Al principio Sor ignoró porque estaba trabajando, pero en cuanto vio las notificaciones se dio cuenta que era de Jun. Sor no tenía ni idea de lo que decían los mensajes, solo veía que Jun le enviaba mensajes a Jun. Y luego recibió la llamada. Sor rechazó la llamada, pero el tipo no se rindió, así que finalmente llamó al teléfono de Jun otra vez. Pero esta vez no fue a través de Lai, sino una llamada directa. Hola, ¿está Jun? ¿Puedo hablar con él, por favor? Está en la ducha. ¿Por qué lo llamas tanto? Era la voz de Sor. La voz de Sor era cortante, aunque sincera. Ya basta, eres un pesado. ¿Podrías decirle a Jun que me llame cuando termine? Preguntó Jun vacilantemente. Está bien, pero puede que tarde un poco, nos duchamos juntos. Puede que tarde un poco, nos ducharemos juntos. Dicho eso, Sor terminó la llamada sin importarle si el chico del otro lado se quedaba atónito o no. Si te gustó el video, por favor dale me gusta. También suscríbete al canal, se vienen partes emocionantes para el próximo episodio de esta serie bien. Cuídense mucho, bye bye.